Yo quiero que este vídeo, esta grabación, no solamente sean de palabras, sino que sea un vídeo que documente, un vídeo documental, es decir, que un vídeo que pruebe que Dios existe, que Dios no está lejos, que Dios está con nosotros, que está con nosotros, que Él está dentro de nosotros, ¿no? Que Él es realmente Él es el dueño del mundo, el Señor del mundo, el que lleva todo esto al fin que Él mismo ha creado. Bueno, entonces mira, para empezar, yo no conocía a mi madre, yo no conocía a mi madre antes de casarse, yo no sabía cómo era mi madre. Y tuve que esperar a que mi madre se muriera, para que cuando ya se murió, pues yo mirara cosas que tenía ella en los cajones. Y entonces pues descubrí un papel, una especie como de certificado, que ya lo veréis a su debido momento. Un certificado que ponía, bueno, pues este mes a usted el horario de la adoración al Santísimo, este mes el día y la hora del Santísimo es, por ejemplo, pues los martes a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando ponga eso, pues ciertamente esta fecha no es la auténtica, pero bueno, es un certificado donde dice: usted este mes la toca la hora de la adoración al Santísimo Sacramento, es tal día y a tal hora, ¿no? Y entonces yo dije, pues anda, mira, yo nunca he sabido, mi madre nunca me ha dicho que antes de casarse ella pertenecía a este grupo de adoración del Santísimo Sacramento. Y yo quiero verlo, que ese hecho de mi madre conmigo tiene que tener algo que ver. O sea, que tiene unas consecuencias, tiene una trascendencia. Y bueno, pues eso fue antes de yo nacer, pues que he descubierto que mi madre era así, que tenía esto. O sea, ahora estoy totalmente, estoy contentísimo de saber que mi madre, cuando era joven, antes de casarse, pertenecía a este grupo de la iglesia. Porque hay otros grupos que hacen muchas cosas muy buenas. Pues no sé, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, ir a los hospitales, yo qué sé, ir a las cárceles. Se pueden hacer muchas cosas. Pero este grupo de ir a los hospitales, ir a las cárceles, este tipo de actividad, es una actividad un poco de tipo social. Es una actividad humana, social. Y este tipo de ir a la cárcel o ir a los hospitales, pues un ateo, una persona que no crea en nada, lo puede hacer perfectamente. Porque hay una bondad más o menos natural, ¿no? Pues bueno, pues no necesitas creer en Dios para hacer cosas buenas, naturalmente buenas. Pero es que mi madre, además de hacer cosas buenas, que me imagino que las haría, además de eso, pertenecía a este grupo de adoración del Santísimo Sacramento. Y eso un ateo no lo puede hacer, porque no tiene fe. E incluso muchos cristianos católicos, pues tampoco tampoco tienen ese tipo de sensibilidad, ese tipo de sentirse atraídos por la presencia sacramental de Jesucristo. Sí, a nivel de fe, sí, yo creo, pero luego a
a la hora de realmente de ir a gastar tiempo, a estar con Jesucristo, eso ya es otro problema. Eso es otro problema. Entonces yo estoy realmente contentísimo con mi madre, con saber que mi madre pertenecía a este grupo, porque con esto me va a decir que mi madre, no quiero decir que mi madre fuera mejor que las demás madres, que las mejor cristianos, pero que realmente tenía un don especial, porque adoración, para adorar, para sentirse llamado a adorar al Señor, hace falta estar profundamente convencido de que Jesucristo realmente está allí. Y no hace falta, y no solamente eso, hace falta una gracia especial para ir allí, para ir allí. Bueno, eso es, ¿no? Bueno, eso es mi madre, eso es antes de yo nacer, mi madre. Después que yo nací, tengo otro papel, que no es un papel, que es un diploma, y ese diploma es del año 1956, y yo he nacido en 1951. Es decir, que yo tenía ese diploma que ciertamente no me lo darían a mí, porque yo tenía 5 años, o sea que no creo que ese diploma me lo darían a mí. Ese diploma seguramente que se lo dieron a mi madre, porque supongo yo que también mi madre, yo me imagino que mi madre iría a esa iglesia o a esa familia religiosa que dieron ese diploma a mi madre. Yo me imagino que a lo mejor esa comunidad religiosa pues era una comunidad religiosa de misioneros. Me imagino yo que a lo mejor un misionero al volver a España pues trató de promover en la gente, en los cristianos, este espíritu de misioneros, de ser conscientes de la necesidad de misioneros, y por consiguiente de mover a la gente a ayudar espiritualmente o materialmente, o ¿no? Y entonces pues supongo que mi madre pues bueno, pues dio mi nombre, a lo mejor contribuía con dinero, pues no lo sé, y a raíz de eso pues bueno, pues el sacerdote aquel o quien fuera pues daría a los padres que estaban colaborando pues a sus hijos un diploma, y en ese diploma ponía Jesús Ricardo Centeno Valdivieso, misionero militante, no misionero militante. Ese diploma es de este hombre que estáis viendo vosotros cuando yo tenía 5 años. Ok, ¿vais viendo la cosa? ¿Vais entendiendo? Bueno, eso fue, y después ya de nacer, cuando yo tenía 5 años. Después, vamos a ver qué más. Bueno, después estuve yo a los 6 o 7 años, estuve yendo a un colegio de monjas, ¿cómo se llama? Las jesuitinas. Y yo tenía una profesora, una monja, que yo creo que estábamos allí para prepararnos para la primera comunión, pero mi hermana me dijo, no, tú no fuiste allí para que te preparara la comunión, fuiste allí porque era un colegio y nuestros padres, papá y mamá, pues te pusieron en ese colegio, como a mí me pusieron en otro, ¿no? Y bueno, sea lo que sea es igual. Bueno, pues tenía esa profesora, y entonces, pues por cuestiones de la vida, pues mi padre decidió dejar España y marcharse. Bueno, pensó en marcharse de Australia, tenía todo preparado para ir a Australia, pero mi abuelo le canceló todo, y entonces mi padre tuvo que empezar de nuevo, y entonces dijo, bueno, pues ahora a Brasil. Y entonces, bueno, pues a Brasil. Mi padre primero se fue un año antes, fue a prepararnos sitio, y después de un año ya nos reclamó y fuimos nosotros. Y entonces cuando ya nos íbamos a ir a Brasil, pues fuimos a ver la monja y decirle, oye, mira, nos vamos a ir a Brasil, así que adiós, hasta que no sé cuándo, si algún día nos veremos, no lo sé. Y entonces era mi profesora, yo estuve allí por lo menos 1 año, 1 o 2 años, no me acuerdo, pero tuvo que pasar, pasó tiempo para que yo
para que yo, o sea, yo ya había dejado el colegio, ya estaba en un colegio en una escuela del gobierno, y habían pasado, pues no sé, 2, 3, 4 años. Y entonces fuimos a decir a la monja, mira, nos marchamos de España, vamos a Brasil. Y entonces fue cuando yo supe que esa profesora mía había sido misionera en Brasil, donde nosotros íbamos a irnos. ¿Ah? En Brasil, donde nosotros íbamos a irnos. Bueno, pues ya está, fue. Nos dejamos Brasil, dejamos España, nos fuimos a Brasil. Brasil es muy grande, Brasil es muy grande. Y tiene muchos estados. Fuimos, claro, lógicamente, fuimos allí porque normalmente pues la gente va donde puede encontrar trabajo, a ciudades grandes, ¿no? Así que fuimos a São Paulo. Y pero yo qué sé, yo qué sé, la providencia podía habernos llevado a otro estado, a Río de Janeiro, yo qué sé, a otro sitio, ¿no? A Paraná, no sé, no, fuimos al estado de São Paulo. Y yo también ahí veo que el estado de São Paulo, pues veo San Pedro, San Pablo, ¿no? Entonces San Pedro representa a los sacerdotes diocesanos. San Pedro, pues representa a la jerarquía, a la iglesia jerárquica, ¿no? Mientras que San Pablo, pues aunque fue uno de los apóstoles, fue como un aborto, como dijo él, yo soy el último de los apóstoles, como un aborto, ¿no? Y entonces, pero él dijo en una ocasión, mi tarea no es bautizar. Es decir, estaba diciendo que él, más que pertenecer a la parte jerárquica de la iglesia, él había recibido del Señor más bien un trabajo, otro tipo de misión más carismático. Es decir, lo que nosotros decimos ahora, por ejemplo, los religiosos. Los religiosos, aunque sean sacerdotes, no pertenecen a la parte jerárquica. Somos a la parte carismática de la iglesia. Entonces San Pablo era más bien de los carismáticos, de la parte religiosa. Entonces yo también ahí veo como fui a Brasil, fui a San Pablo, bueno, pues ahí está San Pablo, ahí está la parte carismática, ahí está la parte religiosa. Bueno, pues cuidado porque es otro signo, es otro signo, ¿no? Bueno, pues eso es. Después, ¿no? Fuimos a Brasil, fuimos al estado de San Paulo, pero al interior, allí por Jarinú, por Campo Limpo, Campo Largo, ya no me acuerdo muy bien, Jundiaí. Y bueno, yo en aquel entonces nosotros vivimos un año, pues allí fuera, y allí no había nadie, allá una fábrica, y fuimos allí porque mi padre, pues, encontró trabajo en esa fábrica, pero aquello no había nada, aquí ya pues estaba la casa del jefe y tres o cuatro casas y nada, era un sitio precioso, bonito, muy bonito, había un lago pero no había nada. Y entonces, claro, nosotros los domingos, pues no podíamos ir a misa, porque la misa había, yo no sé, había un autobús, yo no sé cuándo pasaba por allí, estaba más o menos, no sé, a media hora, una hora. Entonces, bueno, pues estuvimos un año que prácticamente yo creo que en ese año no fuimos nunca a misa, yo no me acuerdo, no tengo recuerdo de haber ido a misa, yo no lo sé. Pero tuve la ocasión, después de muchos años, ya después de ser sacerdote en el año 1998, tuve la ocasión de ir a Brasil a bautizar a un taiwanés casado con una brasileña. Y entonces cuando fui allí, pues aproveché la ocasión para visitar los sitios donde yo había vivido y eso. Y entonces fui a la iglesia que pertenecíamos y vi que en aquella iglesia estaba Santo Domingo. Y estaba la Virgen María, estaba Santo Domingo y estaba Santa Catalina de Siena. Y yo soy dominico y ahí estaba el cuadro de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Bueno, así fue la cosa. Después, ese fue el primer sitio donde vivimos en Brasil. Después de estar allí un año, pasamos a Santo Amaro, allí por Interlagos, allí por la carrera de Fórmula 1.
Pues un amigo de mi padre le dijo, mira, tú ven aquí a vivir con nosotros y estás más cerca de la ciudad y puedes buscar, es más fácil para buscar trabajo por aquí. Y entonces ellos eran 4 personas, los padres y 2 hijos, y nos aceptaron nosotros 5 personas, nos aceptaron en su casa 1 año. Estuvimos viviendo 1 año con ellos y nos dejaron su dormitorio a nosotros para dormir nosotros, y ellos pues estaban allí, no sé, en otro sitio. Pero una casa pequeñísima, viviendo 9 personas. Bueno, pues en Santa Amaro, pues de Santa Amaro no tengo así yo, no tengo nada, no recuerdo, de momento no recuerdo nada especial de Santa Amaro. Después de Santa Amaro, pasamos a otro sitio, de punta a punta, a Vilacarrão. Y allí vivimos también otro año, o otro par de años, no me acuerdo. Y al lado de Vilacarrão había otra villa, otro barrio, por decirlo así, ¿no? Otro barrio, que se llamaba Villa Formosa, el barrio de Formosa. Y allí había un santuario de la Virgen María, que mi madre nos solía llevar con cierta frecuencia allí, ¿no? Porque mi madre era muy devota y eso. Y entonces nos llevó varias veces a ese santuario de esa Villa Formosa. Y yo estoy en Taiwán, y el nombre que los portugueses hace 400 años, cuando los portugueses hace 400 años vinieron aquí a Taiwán, dieron a Taiwán el nombre de Formosa. Isla Formosa. Y yo ya estaba en mi tercer en mi tercer barrio, y que a mi lado, al lado de mi barrio, estaba el barrio de Formosa. Y ese año ya era el año 1963. O sea que yo en 1963 estaba viviendo al lado del barrio de Formosa, donde había un santuario de la Virgen María. Bueno, después nos cambiamos al cuarto y último sitio. Y en ese último sitio era Alto da Lapa. Y bueno, pues ahí, pues eso, yo seguí en cada sitio, pues una escuela diferente, una nueva escuela, ¿no? Bueno, y entonces pues estuve un tiempo en la escuela primaria, pues en Alto da Lapa, en el grupo escolar Alfredo Paulino, que está en Alto da Lapa. Y luego yo pasé allá abajo, pasé a otra escuela en el barrio da Lapa. Uno era Alto da Lapa y otro era Lapa, ¿no? O barrio da Lapa, el barrio de Lapa. Y entonces allí fui a otra escuela, y esa escuela se llamaba Grupo Escolar Pereira Barreto. Y allí estuve, pues no sé, me parece que fueron 4 años, o 3 o 4 años. Y mi profesor, no la escuela, era una escuela del gobierno, no fue la escuela, fue uno de los profesores de la escuela, que fue mi profesor, el que por cuenta propia, por riesgo y por cuenta propia, él hizo unas estampas. Había una estampa que era de la Virgen de Lourdes. Había otra estampa que era Jesucristo con los apóstoles, ¿no? No sé, mandándoles a predicar, ¿no? Y entonces ahí, pues es otro del material que yo presento, ¿no? Como yo no sabía nada, pero ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Como diciendo, cuando estuve en el barrio de Lapa, en el barrio de
en el barrio Vila Carnaón, cerca do bairro de Formosa, de Villa Formosa. Es como si Dios me dijera, pero yo todavía no lo escuchaba. Es como si de Dios me estuviera diciendo, mira, un día te voy a mandar a Taiwán, que los portugueses llamaron Formosa. Ajá. Así que apúntalo, que un día irás a trabajar de misionero a Formosa. Después estaba en la escuela Pereira Barreta y este profesor nos dio estas estampas. Y es aquí donde también veo la interpretación, la interpreto ahora, en aquellos tiempos no podía interpretar nada. Yo veía pues eso, pues la Virgen y Jesús y los apóstoles y nada más, no veía nada. Pero ahora yo ya veo que bueno, pues que es como si Dios me dijera, mira, aquí tienes la Virgen que es tu madre y es tu madre y no la puedes olvidar, y ella va a estar contigo y ella estará contigo siempre y te estará a tu lado ayudándote. Y luego por otra parte Jesucristo con los apóstoles diciéndoles, id y predicad el evangelio, como diciendo, mira, apunta, porque tú un día dejarás tu casa, dejarás todo y me seguirás y serás sacerdote e irás de misionero y vas a ir a Taiwán. Bueno, pues así fue la cosa. Así fue la cosa. Después, ¿qué más? Bueno, pues luego ya al final pasaron unos años. Yo ya tenía 18 años, ya habían pasado 9 años. Mi abuelo paterno se muere. Mi padre va a España para arreglar los asuntos del funeral. Mi padre era el mayor. Y entonces cuando vuelve, lo primero que nos dice, le vamos a visitar al aeropuerto, y lo primero que nos dice es, nos vamos a volver a España inmediatamente. Mi hermana y yo nos opusimos. Mi hermana con mucha más oposición que yo, pero yo también no quería ir, no queríamos volver. Pero bueno, pues mi padre dijo que nos volvíamos y nos volvimos todos. Ese último año, pues yo empecé a salir con una chica que se llamaba Carmiña. Y bueno, pues pasó un año y yo tuve que decir a esta chica, Carmiña, digo, mira, lo siento, pero nos vamos a volver todos a España, así que mira, lo siento, pero adiós. Bueno, pues adiós. Bueno, dejamos Brasil. Antes de dejar Brasil, se me olvidaba, mi madre también tenía, otra de las cosas que yo vi en las cosas de mi madre cuando murió, también vi dos cosas, dos estampas dos estampas o algo así parecido, ¿no? Una estampa era una oración pidiendo a Dios vocaciones, pidiendo a Dios trabajadores, ¿no? Jesucristo dijo, tenéis que pedir a Dios que siga enviando trabajadores, porque el trabajo es mucho y los trabajadores son pocos. Y entonces yo descubrí que mi madre tenía esta oración por las vocaciones, lo cual yo quiero decir que yo me imagino que mi madre por lo menos una vez leyó esa oración, por lo menos una voz, para por lo menos saber lo que decía. O sea que yo me imagino que por lo menos una vez mi madre, si no rezó esa oración, al menos leyó aquello para saber cuál era qué decía allí. O sea que por lo menos una vez leyó aquella oración. Y supongo yo que mi madre jamás pensó en mí. Pero ahí está otra huella de Dios diciendo, tú reza, porque aunque tú no lo sepas, un día voy a escoger a tu hijo para que sea sacerdote, para que sea misionero, para que deje España y que vaya a Taiwán a trabajar. Bueno, eso fue una. Luego había otra cosa también de mi madre, y era de una iglesia, que esa iglesia, pues el párroco o quien fuera, pues había decidido hacer como un
tríptico, una cosa que es así, ¿no? Y entonces ponía en la parte principal, ponía un dibujo del Evangelio, del día. Y allí pues ponía pues eso, Jesucristo o lo que fuera, pues dibujado allí, ¿no? Para que la gente viendo ya supiera de qué trataba el Evangelio de ese día. Y entonces ese otro material, esta otra estampa, el Evangelio de aquel domingo era aquella historia del Evangelio donde primero viene un fariseo, entra en el templo y se va allí al frente allá al primer banco, y desde el primer banco de pie, levantando las manos, alabando al Señor, dando gracias al Señor porque era tan bueno para con Dios. Y luego, al poco rato, entra un samaritano, no tiene miedo de entrar porque se encuentra indigno de entrar, entonces se queda allí por cerca de la puerta y se arrodilla y allí se toca el pecho: perdón, perdón, misericordia, Señor, perdón, misericordia, perdón, misericordia. Y entonces pues cuando yo descubrí que mi madre tenía eso, y luego después cuando ya estaba aquí en Taiwán, y yo dije, mira, este es un mensaje muy importante, y que cuando mi madre lo cogió, cuando se supone que a lo mejor fue a aquella iglesia, y allí en la iglesia, allí por la puerta, habría alguna mesa con cosas, y cuando se lo dieron a ella, o ella lo cogió, pues claro, mi madre no tenía ni idea, pero ahí era como Dios diciendo, mira, coge esto, porque un día tu hijo va a ser sacerdote, va a ser misionero, y es muy importante ser humilde. Así que coge esto, porque un día, después que tú te mueras, tu hijo lo va a descubrir y lo va a llevar con él. Y lo tengo aquí en Taiwán, lo tengo aquí. Y eso también es muy importante, me recuerda, tienes que ser humilde, porque solamente los humildes van al cielo. No seas soberbio, no te creas más que los demás, no te creas más inteligente que los demás, no te creas más bueno que los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, otra cosa, que eso pertenece a Brasil. Bueno, ya se me había olvidado esas dos cosas. Bueno, ¿después qué? Después nos dejamos España, dejamos Brasil, nos vamos a España, y el primer año de nada más llegar a España, yo compré una postal de la iglesia de San Pablo, que es de los dominicos. Y entonces tiene allí la iglesia, tiene ¿cómo se llama? La fachada de la iglesia de San Pablo, que es toda de piedra labrada. Bueno, no todo, hay parte labrada y son piedras, hay partes que están labradas, ¿no? Y entonces yo no sé por qué, pues Valladolid tiene tiene un montón de postales, ¿no? De jardines, de todo. Yo no sé por qué, pues fui a escoger para enviárselo a Carmiña, a la que había sido mi medio novia el último año de Brasil. Yo no sé por qué fue a escoger. Bueno, pues no sé, si vas a mandar una postal a un cura, a una monja, bueno, pues que pienses en mandar una cosa religiosa, pues bueno, pero ¿por qué yo a quien iba a mandar esa postal era a la que había sido en Brasil mi medio novia en mi último año? Pues ¿por qué esa iglesia de San Pablo? Pues yo qué sé, yo no lo sé. Pero el hecho fue que compré esa postal. Eso fue lo primero. Lo segundo es que lógicamente pues escribí, ¿no? Ahí la escribí a ella. La segunda parte fue que la escribí. Y la tercera parte, no lo más interesante, pero todo era interesante, pero la tercera parte es que la compro, la escribo y no la envío. Y esa postal
está también conmigo aquí. ¿Y por qué no la envié? Pues no lo sé. ¿Por qué no la envié? Pues no lo sé. Pero ahora yo digo, pues eso fue porque el Señor dijo, mira, compra esta postal, porque tú no lo sabes, pero yo sí que lo sé. Yo te voy a escoger a ti, y tú vas a ser dominico. Y quiero que conste, que haya una especie como de documento, compra esta postal, escríbesela a Carmiña, pero no se la mandes. ¿Por qué? Porque no te vas a casar con ella. No te vas a casar con ella. Así que cómprala, escríbela y no la envíes, porque no te vas a casar con ella y vas a ser dominico. Ok, Joseph Diaz. ¿Ah? Después, no sé, en ese mismo año, yo creo, el primer año de estar en España, un primo mío, que es clave para mí también, ese primo, porque era cuando era pequeño, nos llevamos unos años, y yo le tenía casi como mi segundo padre. Bueno, no solamente a mí, sino a nuestros hermanos, a mi hermana, a mí, a mi hermano. Este primo para nosotros era como un segundo padre. De hecho, era primo de mi padre, ¿no? Aunque se llevaban en distancia, pero era primo de mi padre, primo carnal. Bueno, pues entonces este primo mío un día se va con su novia a Salamanca y escribe, desde Salamanca nos escribe a nosotros una postal. Y esa postal era el convento de San Esteban de Salamanca. El convento de San Esteban de Salamanca es un convento dominico. Pues esa postal llegó llegó a mi casa, y esa postal actualmente está conmigo aquí también. Entonces yo dije, mira, Dios le dijo, tú quieres mandar una postal a tus primos, mándala, pero mira, compra esta postal. ¿Por qué? Porque tú no lo sabes, pero yo lo sé. Mándasela porque tu primo Ricardo un día será dominico. Y un día verá esta postal, y un día la tendrá a su lado. La tendrá a su lado. Bueno, no sé si fue el primer año o fue el segundo año. Me parece que fue el año 74, si no me olvido, el año 74. Es decir, yo volví en el año 70, habían pasado 4 años, y Carmiña desde Brasil me manda una postal. Una postal de una iglesia. Una postal del techo del techo de la iglesia. Y en ese techo estaba pintado la Virgen María, el Niño Jesús, la Virgen del Rosario, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Traducción: dijo el Señor a mi medio novia, compra esta postal, porque aunque tú no lo sepas, yo lo sé, que este Richard un día será dominico. Será dominico. Bueno, pues yo no sé, no sé si hay algo más por ahí. Yo no sé si hay algo más por ahí. Pero no sé, en estos momentos no me acuerdo. A ver. Bueno, yo creo que basta. Yo creo que basta. Yo creo que con esto
Y ya son 48 minutos, llevo esto, ya casi la hora. Bueno, yo creo que basta, creo que es suficiente, ¿no? Por supuesto, si tú no crees en nada, pues vas a decir, vaya rollo, que vaya rollo. Bueno, muy bien, si tú no crees en nada, tú a lo mejor puedes decir, esto es un rollo, ¿no? E incluso si tú crees, a lo mejor puedes decir, bueno, esto es una interpretación tuya, ¿no? Bueno, sea lo que sea, yo creo que, mira, estoy en Taiwán y estuve en Brasil al lado de Vila Formosa. Cuando yo estaba en Vila Formosa era el año 1963. Y cuando yo vine a Brasil, a Taiwán, no sé si no se ve atrás, ¿no? Está todavía un poco demasiado abajo. Cuando yo llegué a Taiwán era el año 1983. O sea que 23 años. O sea, después de 23 años de estar viviendo al lado de Vila Formosa, después de 20 años, llegué a la verdadera Formosa, a Taiwán, el año 83.